un reto en el cual definitivamente no soy el más indicado, pero como tenemos la asistencia del Señor, en Él estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5, y vamos a orar para que el Señor también siga hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, Señor, gracias una vez más, porque podemos presentarnos delante de ti, Señor, y ahora con la palabra abierta, Señor, con la Biblia, Señor, con este pasaje, Señor, del Evangelio, según Mateo, Señor, el cual nos permite, Señor, conocer cómo el Señor Jesús enseñó, cómo el Señor Jesús modeló, cómo Él se reveló como Dios, plenamente hombre. Y, Señor, y cómo anduvo por esta tierra mostrando cómo es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, también a ser fiel a tu palabra. Ayúdame, Señor, y a todos nosotros obedecerla y aplicarla según nos indiques con los matices personales, pero que como iglesia tengamos un testimonio claro, Señor. Que el mundo vea nuestras buenas acciones y te glorifique, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a esta Biblia, por favor, en el capítulo 5 de Mateo. El Evangelio de Mateo nos permite a nosotros estar en medio de esta serie que le hemos llamado El Rey morando entre hombres, que, como digo, tiene como propósito mostrar que el Señor Jesús vino como ese Rey esperado, ese Mesías, el Salvador esperado por el pueblo de Israel y en realidad esperado por toda la humanidad para poder reconciliarnos con Dios Padre. Y Él vino a este mundo cumpliendo las profecías que anunciaban su llegada, y Él anunciaba que el reino de los cielos había llegado. Por eso diría el pueblo y todos los que escuchaban arrepentirse de sus pecados y ponerse a cuentas con el Señor. En medio de ello tenemos el Sermón del Monte en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, donde del capítulo 5 al 7 son esos decretos del Rey, le hemos llamado. Si el Señor Jesús era el Rey que venía a instaurar su reino, que comenzaba en nuestros corazones y un día será pleno, total, y todo labio lo va a reconocer, toda rodilla se va a doblar, con voluntad o sin voluntad, porque Él vendrá a instaurar plenamente, ya de manera externa, su reino, pero eso no quita de que Él sigue reinando en aquellos los que llama y quiere instruirnos para ser dignos ciudadanos del reino de los cielos. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús resaltó la vigencia del Antiguo Testamento y que Él mismo vino a cumplir con la ley y todos los mandatos que indicaban la palabra de Dios, las Escrituras. Y en esa época, hermanos, tengamos en cuenta que se tenía solo lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos tenían en sus manos. Y el Señor no vino, como algunos pensaban, que había venido a poner una nueva enseñanza, a abolir la ley, a cambiarla con otro discurso. Eso era lo que se hablaba. Y Él mismo dice, si vamos a Mateo 5 del 17 al 20, dice lo siguiente: no piense que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque le digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En medio de este anuncio del Señor, de que venía a instaurar el reino de los cielos y que debíamos tener un comportamiento, una actitud, un corazón de acuerdo a la ley, a la enseñanza, y que esté acepto delante de Dios. Por eso, en medio de ello, hoy día nos vamos a centrar en los versículos que siguen del 21 al 26. He titulado el mensaje de hoy día: ¿quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Como un interrogante. Vamos a hacer una investigación. Los niños allí con su material en la mano van a hacer un proceso de investigación. Y nosotros también vamos a evaluar realmente nuestro hablar, nuestro pensar. Y como Dios nos ve, nuestro corazón en esta mañana va a ser puesta en la balanza del Señor. Y veremos cómo nos hallamos.
delante de él. Y como dice este último versículo anterior que hemos leído, porque le digo a ustedes que si su justicia, en el verso 20, no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí en este verso está hablando de que la justicia de aquellos que seguían al Señor Jesucristo, nosotros el día de hoy, si la pusiéramos al lado de los escribas, de los fariseos de esa época, tendríamos que tener una justicia superior a la de ellos. Si no, no entraríamos al reino de los cielos. Nosotros desde el siglo XXI vemos a los fariseos, a los escribas, esa era gente que, mira cómo trató al Señor Jesús. Definitivamente era malo, pero malote, ¿no? Ya, recontra mal. Pero era lo mejor que había. Si nosotros tuviésemos las disciplinas, estoy hablando desde el punto de vista del tiempo, de las prioridades y lo que se ve externamente, a eso me refiero nada más ahora. Como tenían los fariseos, wow, sería increíble. Pero el Señor no ve lo externo, hermanos. El Señor ve los corazones. Y de eso es lo que se trata el mensaje del día de hoy, donde ellos tenían eran campeones en todo lo que era esta manifestación externa, y que es como nosotros también vemos. Nosotros no podemos ver los corazones. Yo sé que todos ustedes vienen con el deseo de escuchar la palabra de Dios, pero realmente puedo ver cómo está tu corazón. O tú podrías ver realmente cómo está el mío. Si puedo pararme delante del Señor, y bueno, esa es una promesa que he hecho al Señor de ponerme a cuenta siempre antes de ponerme delante de su palabra. Pero un día podría fallar y tú no podrías saber. Todos estamos, al final, solo hay alguien que pesa los corazones y es el Señor. Es alguien que sabe exactamente los matices que hay en nuestro interior. Y nosotros podemos ver, si vamos a 1 Reyes 8:39, 1 Reyes, perdón. 1 Reyes 8:39 dice: escucha tú desde los cielos, dirigiéndose al Señor, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona, y actúa, y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú, solo Dios conoce el corazón. Hermanos, por eso cuando nosotros queremos que alguien y nosotros mismos estemos a cuenta con Dios, por eso es mi deseo, y sin habérmelo propuesto en el material, te digo, tú tienes que estar delante del Señor, hermanos, todos los días, en su palabra, en oración, porque dice que inclusive el corazón es engañoso. Un día nosotros podemos creer que estamos bien, pero nosotros tenemos que su palabra esté tratando con nosotros constantemente, de tal manera que tengamos un corazón que está siendo, mírenlo así, limpiado. A veces cuando nosotros vamos manejando, tal vez en el parabrisas, ¿no? Justo ahora acabo de cambiar la plumilla de un carro, porque echaba agüita, pasaba y manchaba más, y dejaba de manchar un lado. Entonces es igual, cuando nosotros caminamos, vivimos cada día, estamos en este mundo de pecado, de tentaciones, tal vez tantas cosas que nos rodean y que nacen de nuestro engañoso corazón, que tenemos que estar haciendo esa limpieza continua. Y esa limpieza lo hace estando delante del Señor, las disciplinas espirituales. Muy bien, dice acá que el Señor es quien conoce nuestro corazón. Pero el Señor Jesús quería que esta enseñanza respecto a que nuestra justicia, la justicia de los que estaban ahí, la nuestra, sea mejor de los fariseos y escribas, da unos ejemplos concretos respecto a cómo la ley que ellos tenían se estaba vigente, se cumplía, y cómo era el aspecto que tenían respecto a la ley, la actitud que tenían los escribas, los fariseos, y cómo debe ser nuestra actitud partiendo de nuestro corazón. Vamos a leer Mateo 5 del 21 al 26, que es el texto que tenemos para saber quién es el asesino. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano
será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¡Wow! Muchas veces nosotros en el trato con las personas tomamos unas actitudes que sabemos que no están bien, pero darle a eso el peso de que ahora nos permite saber realmente evaluar a la luz de la palabra quién es el asesino que nos rodea, que tal vez está cerca, o cómo estamos nosotros respecto a eso. Entonces, como primer punto, el día de hoy vamos a entrar en el versículo 21 y 22 y la pregunta es, ¿seré yo el asesino? Me pregunto yo mismo en esta mañana, ¿seré yo el asesino que tal vez esté infringiendo el mandato del Antiguo Testamento de no matarás? Para comenzar hay que definir algo, el asesinato, para no explayarnos por donde no corresponde y también dejar unos puntos, tal vez no 100% claros, pero sí trazados. El asesinato es matar con odio, sin un proceso judicial, no es legal, no es justo y atenta contra la imagen de Dios que ha depositado en cada ser humano. Eso es lo grave, más allá del ser humano, va atenta contra Dios mismo, porque solamente Dios es el que da la vida. Así que este es un acto condenado por Dios, es un pecado muy grave, muy grave. Y miren lo que dicen los dos primeros en el verso 21. Vamos a leer el verso 21 nada más. Dice, ustedes han oído que se dijo a los ancianos, a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Cuando habla de los antepasados, se refiere a aquellos rabinos, a aquellos escribas de antaño, de hace siglos, cuando recibieron, aquellos que en su momento tenían que guardar la ley y recibieron el mandato del Señor. Pero lamentablemente, conforme fue pasando el tiempo, acuérdense algo que dijo el Señor hace poco, que no quiero que nos olvidamos, tengamos como un clip ahí en nuestra mente. Él dijo que había venido a cumplir la ley. No solamente a decir que era vigente para los demás, sino a él cumplirlo en su cabalidad y lo cumplió. Él subió esa cruz siendo declarado inocente. Cuando lo quisieron acusar, inventaban falsas acusaciones, como lo hemos visto. Y también lo hicieron con sus discípulos. Pero en particular al Señor Jesús no le encontraron culpa alguna. Y muchos afirmaron, realmente este era el Hijo de Dios, realmente era inocente. Pilato no sabía qué hacer para sacarse de encima la responsabilidad de matar a un hombre justo. No le encontraron ni una falta a la ley. Y saben que, hermano, eso que podríamos afirmarle nosotros que somos cristianos, actualmente hay una corriente en medio del pueblo judío que está investigando y se está dando cuenta que el Señor Jesús cumplió toda la ley de acuerdo a los preceptos que se aplicaban en esa época. Y se está generando todo un interrogante y Dios quiera que sea motivo para que muchos lleguen al Señor. Entonces, este no matarás, que significa la parte del asesinato como tal, no está hablando de la pena capital después de un proceso judicial, en el cual no es que alguien lo hacía con una raíz de odio, que lo vamos a ver ahora, sino lo hacía como juez, como aquellos que había alguien que había cometido delitos tan graves que de acuerdo a la ley merecía la muerte después de un proceso. Es distinto. O sea, otra palabra, el asesinato es un tipo de matar distinto. Tampoco a la guerra justa, porque da la casualidad que el Señor muchas veces envía a su pueblo a la guerra. Entonces él mismo hubiese infringido su misma ley. Tengamos en cuenta que el Señor nos dejó todo el Antiguo Testamento, no para que lo miráramos de lejos y no supiéramos qué hacer con él, ni qué pretexto poner ante la gente que dice, pero tú sigues a Dios, pero has leído el Antiguo Testamento, donde él mandó a la guerra, mandó matar, ¿ok? Y eso a veces nos hace temblar las piernas. Acuérdate que cualquier ser humano que haya pecado, que haya recibido la vida, el don de la vida de parte de Dios,
si se presentara delante del Señor, dejara de existir, porque está en pecado. Y si Dios es omnipresente, Él mismo contiene su propia naturaleza en el sentido no de la existencia misma, sino del castigo que lo deja pospuesto para el debido tiempo, para el juicio justo que el Señor va a tener. Por eso cuando vemos la maldad de los hombres, muchas veces nuestro corazón se aflige y dice, ¿por qué el Señor permite eso? Solo te puedo decir que Dios no deja de ser justo, porque nosotros lo veamos de esa manera. Porque Dios es justo, está en su naturaleza, y Él va a dar el justo juicio, y habrá un justo pago por todas aquellas maldades, ofensas que se haya hecho a su propia ley, a la verdad y a lo que Él ha dejado estipulado, y a la misma naturaleza que ha puesto en nosotros, la cual representa, los seres humanos representamos la imagen de Dios. Tampoco se refiere al homicidio tal vez accidental. Por eso cuando si estás en un 10º piso no vas a tirar un ladrillo, ¿no? Porque tal vez hay alguien abajo y le cae. Pero digamos, si se te cayera y eres un trabajador de construcción civil, estás en el piso 10 y no se han tomado las precauciones abajo y alguien pasa y le cae, tú no lo has querido matar. Se dará un proceso y se verá realmente cuál es la responsabilidad de quién. Pero no ha habido un odio por medio. ¿Me entienden? Tampoco se refiere a la defensa propia. ¿Qué pasa? También si alguien viene y entra a tu casa de noche, ¿no? Y tú en defensa propia tal vez no sabes quién es, no sabes estar armado y tú defiendes a tu familia. Y al final ocurre algo terrible, ¿no? Como que muere. También hay un proceso para ello. Estamos hablando aquí de aquellos que con ese odio en su corazón, con ese desprecio a la vida, le quitan la vida a otro. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense de que aquellos que en su momento asesinaron al Señor Jesús, muchas veces lo hicieron con mentiras, lo hicieron queriendo mantener su posición. Las autoridades, ¿se acuerdan de ello? O tal vez los mismos romanos, desde el punto de vista político, bueno, salgo de un problema acá y se acabó. Ellos eran responsables. ¿Ok? Ahora, los que estaban allí presenciando, para su cultura, decían, yo no matarán, yo lo cumplo, porque ninguno de acá nosotros ha matado a nadie, no le ha quitado la vida físicamente. Y nosotros podemos tener el mismo criterio. Cuando dicen, si hay algún mandamiento que tú no has faltado, entonces dices, ya, si de algo estoy seguro es no matarás. Porque yo no le he quitado la vida físicamente a nadie. ¿Ok? Y todos estaban seguros igual de eso, ¿no? Pero Jesús afirma que nadie es realmente inocente de asesinato, porque el asesinato no está en el aire, no pasó de nada, de la nada, sino nace de una actitud interna de la ira que tiene una persona ante alguien, no del acto que se hace, sino internamente en tu corazón nace un odio, un desprecio por la vida de otro. Y hay muchas veces un deseo de decir, cómo quisiera que desaparecieras. Todavía estoy llegando más cerca. ¿No? ¿Y qué significa eso? Que te esfumaras, que dejaras de ser. Nadie te dice que agarrar una pistola o un cuchillo. Ni le ha pasado el carro por encima. Pero el Señor va a la raíz y al corazón. No hay asesinato que no nazca en el desprecio de la vida. Y despreciar la vida es despreciar la imagen de Dios. Y eso es gravísimo. Esta realidad interna en nuestro corazón ya nos debe dejar en claro que no podemos valernos de nuestra propia justicia delante de Dios. Y hermanos, aquí el tema no es lo que tú pienses, lo que yo piense. Amigos, si me visitas, no es un poco lo que yo valoro. El tema es cómo el Señor Jesús viene a enseñar que la ley seguía vigente, pero no al estilo de los escribas, no al estilo de los fariseos, sino a la raíz, al corazón, porque el Señor siempre vio el corazón, y lo dice. Ni decir que cuando también en su momento escoge a David, que también Samuel estaba buscando a los hermanos de David, y el Señor le dice, yo no veo lo que ven los hombres,
porque yo veo el corazón. Y he escogido a este para que sea rey, en pocas palabras. ¿Ok? Ellos, los escribas y fariseos, habían rebajado las penas y todo esto, imagínense, algunos actos lo habían llevado a la pena sencilla. Imagínense, no matarás, pero cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Esto es lo que decía la gente. ¿Y saben cuál era el mandato de Dios? Que si alguien cometía un asesinato bajo esa pauta que estamos hablando, la pena era el apedreamiento, no era otra. Pero ya ellos habían torcido y tenían todo un proceso, y ahora lo vamos a ver rápidamente, pero si ustedes se dan cuenta hay instancias, que estudian derecho, tienen que habían como niveles de culpa, y el Señor se encarga de cada uno de los niveles que ellos tenían, para decirle que todos ellos tenían la misma raíz que era el rencor, el odio, que al final equivale al asesinato delante del corazón de Dios. En otras palabras, lo que está en juego aquí y cómo vamos a ser medidos no es nuestra escala, es la escala de valores del Señor. Y mira lo que dice en 1 Juan 3:15, en la primera parte, dice, todo el que aborrece a su hermano, cuando habla del hermano está hablando del servicio étnico, o sea, todos los que eran del mismo pueblo en esa época, es un asesino. Todo el que aborrece es un asesino. ¿Ok? Y la frase que también nos podemos llevar en nuestra mente el día de hoy, una frase para recordar es, odiar es asesinar. Si tú anidas odio en tu corazón, tienes problemas con el Señor. Y Dios quiere que hoy día realmente tomamos decisiones firmes para poder tener un corazón limpio delante del Señor, del odio, del rencor, que nos destruye a nosotros mismos. ¿Ok? Muy bien. Enojado contra alguien. El que esté enojado, dice, vamos al verso 22, miren lo que dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Si tú estás enojado contra alguien, habla de esa ira egoísta, porque existe la ira santa en la cual deshonra al Señor, pero está hablando de esa ira egoísta, el enojo perturbador, el negarse a perdonar. Yo me niego a perdonarte, pues estoy enojado, me has ofendido. No está hablando de esa ira como la que el Señor Jesús tuvo cuando estaban, donde el Señor, en esa zona donde tenían que venir los extranjeros para adorar al Señor de Israel, se había vuelto una zona de cambio, porque decían, ¿y saben para qué era el cambio? Ustedes que saben mucho de economía, el cambio era para comprar tu becerro, tu oveja para tus palomos, o sea, nadie venía de su pueblo, decía, yo quiero adorar, muy bien, llevabas tu dinero, pero tú llevabas, no sé, dólares, y acá se manejaban soles, entonces cambiabas a soles, ahí estaban los cambistas, y después con eso ibas y comprabas el animal que se iba a llevar al holocausto, para la ofrenda, por tu pecado. Entonces el Señor no agarró y dijo, me han ofendido a mí, sino que están destruyendo la voluntad de Dios, están evitando que los extranjeros vengan y adoren al Dios de Israel. Está haciendo de estorbo, y eso le dio esa ira santa. Pero cuando Él, como hemos visto en el Salmo, fue en la cruz, maltratado, cuando de Él se burlaron, cuando le pusieron la corona de espinas, Él no agarró y tuvo esa ira de decir, ¿por qué a mí? ¿A mí me ha dicho eso? ¿A mí me has hecho eso? ¿Qué pasa cuando alguien agarra y te trata fuerte? Tú agarras y dices, ¿qué? ¿Estás seguro? Piensa bien, ¿ah? A ver, repítelo. ¿Qué es lo que está pasando? Tú te sientes agredido, agredida. Tu ego, tu persona. Bueno, te digo desde ya, que el Señor Jesús, cuando Él fue agredido, no respondió. ¿Ok? Estamos hablando de esta ira que nace fuera de lugar, ¿no? El enojo abriga animosidad y a veces no quiere la reconciliación. Y de eso es lo que habla, ojo, de eso es lo que habla cuando nos acercamos a la Santa Cena. Que vengamos a cuentas. Y ahora vamos a ver también cuando adoramos. Hebreos 12:15 dice,
Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Miren lo grave que es. Hebreos 12:15. Cuídense, nos está diciendo en este caso a los hermanos ahí en general, pero a nosotros también. Ojo. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Tú quieres poner estorbo a la gracia de Dios? Guarda rencor. ¿Quieres que la gracia de Dios esté sobre ti? Perdona. Reconcíliate. Y miren lo que dice en Hebreos 12:15, de que ninguna raíz de amargura, ojo, no está diciendo que tú eres un amargado de toda la vida. Alguien le dice, tú eres todo el tiempo andas amargado. No se te puede decir nada. No, ahí se todavía está hablando de una raíz. Está comenzando. Como una papita que le has enterrado y empieza a salir su raíz. Ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. La amargura va a traer dificultades. Y por ella muchos sean contaminados. Esto es como una plaga, es como el virus. El virus, ¿no? Empieza a cundir como fue la pandemia hace poco. Ahora también en la segunda parte del verso 22 dice, también respecto al que difama, al que dice insensato, dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Insensato, en la versión Reina Valera, se decía raca, en arameo. ¿Y por qué decían raca? Porque no había una traducción completa. La más cercana es insensato, pero a veces nosotros no lo usamos muchas veces acá, o confundimos cuando el Señor Jesús llamó insensato a alguno. Entonces vamos a aclarar. Estamos hablando del maltrato malintencionado, de la mofa, la burla ofensiva. Alguien que le dice inútil. Disculpen la palabra que decir, alguien que dice, por ejemplo, imbécil. Resaltando que es tonto. En otros idiomas, entonces, cabeza hueca, cabeza de chorlito. O sea, no hay nada en tu cabeza. Y como digo, ese tipo de mofa, de burla, lo puede encontrar en Mateo 27, del 29 al 31. Lo dejo ahí para que lo revisen, lo estudien. Donde cómo fue con el Señor Jesús, cómo lo trataron. Él fue víctima de este trato, de esa burla. Ahora pues, sálvate, Rey de los judíos. Ahora dime quién te ha golpeado. ¿Nos damos cuenta? Aquel que se burla de esa manera o dando a entenderle difama su manera de ser. No tienes esa cabeza, lo ofende. Ahora, si esto lo decimos a una persona que es imagen de Dios, y ahí viene lo grave, para que entendamos por qué el Señor le da ese valor tan grave a esta ofensa. Cualquier persona guarda en sí la imagen del Dios y es calumniar a esa persona, porque Dios sí le ha dado a esa persona un razonar. Tú le estás diciendo que no. Pues si haces eso, estás también diciéndole lo mismo al Señor. Ahora tal vez no tenemos el tiempo, pero si tú haces un estudio profundo, yo cuando me dijeron que es lo mismo, dije un momentito, hay que estudiar, hay que analizarlo, porque una cosa que me digas a mí, otra cosa que se lo diga a Dios. Pero la raíz de la ofensa que hacemos y la gravedad está en que en todos los aspectos de esta enseñanza, del ofendernos unos a otros, tiene que ver con que nosotros guardamos la imagen de Dios. Y estamos ofendiendo porque esta persona representa a Dios. No sé si ustedes han visto a las personas que están en la calle, mal, andrajosa, tal vez habiendo perdido un poco con problemas de salud mental, o están ahí mendigando, están muy enfermos ahí en la calle. No sé, pero tal vez están viendo mi cara, disculpen, así me pongo al verlos. Y es porque digo, Señor, ahí está tu imagen tan distorsionada. Eso es lo que está en juego aquí, hermanos. Eso es lo grave aquí. Que es un pecado. No hay pecado que tú cometas contra tu hermano, contra tu prójimo,
que no la hayas cometido en primer lugar a Dios, porque todo pecado ofende al Señor. Ese es lo grave de los pecados en su raíz. ¿Ok? Ese desprecio es asesinato en tu corazón. Y dice, cuando dice que va a ser culpable ante la Corte Suprema, cuando el enojo de por sí es la raíz, ahora ya se fue a las palabras, ya expresaste algo. Te burlaste, te mofaste, ofendiste de esta manera. Y cuando habla de la Corte Suprema eran los famosos 70, ¿no? Donde en su momento estuvo Pablo ahí, donde ellos podían decidir si alguien podía ser apedreado o no. O sea, esa es la Corte Suprema, eran los casos más graves. Y eso es lo que te está diciendo. Que si tú en tu corazón guardas rencor, enojo, odio, no resuelves el problema, en tu corazón todavía ya deberías ir a la corte. Le está diciendo para que ellos entiendan. La corte era un problemón. Y le dice, allá, y si tú lo ofendes, pues deberías irte a la Corte Suprema. Te está diciendo en otras palabras para que entiendan ellos que ahí ya te pueden mandar a apedrear, a dilapidar. ¿Ok? Y todavía tiene un aspecto más. En la última parte del verso 22, y dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Ya no solo te pueden apedrear, sino esto va a traer condenación porque ha sido en contra del carácter de alguien. Y ya tu condenación no queda acá, no solo te apedrean, si fuese el caso. Podrías ir toda tu eternidad al infierno. Eso es lo grave. En otras versiones dice fatuo, que significa idiota, estúpido, terco y malo. Al que es que terco y malo. O sea, no solamente eres terco, sino eres malo, ¿no? Todos tenemos un grado de terquedad. Todos queremos que sean las cosas como queremos, o no. Bueno, nosotros creemos que está bien. Vamos a partir la parte, entre comillas, positiva. Pero si está bien, hagámoslo así. Va a salir mal. Pero otra cosa es ser terco para lo malo. ¿Me entienden? Va a salir mal, no importa, pero yo quiero salirme con mi gana. ¿No? Le está diciendo que eres así. Eres terco para irte a meter las 4, como se diría. Eres porfiado para hacerlo todo mal. Eso le está diciendo a alguien cuando le dices que no razona. Disculpen, las expresiones son fuertes, no idiota. Y lamentablemente, a veces han salido de nuestra boca. Por eso hay que medir muy bien nuestra lengua, porque después no hay cómo regresarlas. Entonces, estar enojado contra la persona es la raíz. Llamarle insensato en el sentido de necio, que es una expresión de enojo contra la persona, y condenar el carácter llamándole idiota, estúpido, maldecirlo, no son aceptables delante de Dios y tienen la categoría del asesinato. ¿Ok? Así de fuertes. Entonces podemos decir otra vez la frase que vamos a ir recordando. Odiar es asesinar. Cuando tú sepas que en tu corazón está anidándose el odio, tienes que saber que está visto en esa categoría delante del Señor. Para que vea la gravedad de lo que estamos viendo. Como segundo punto, vamos al verso 23 y 24. Sin reconciliación no hay adoración. El Señor ya explicó la comparación real, el corazón del mandamiento. No abolirla, hacerlo entendible a ellos de acuerdo a sus normas, pero ahora vamos a ver aquellas consecuencias que trae. Sin reconciliación no hay adoración. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. Es decirle al Señor, tú me has dado todo. Tú eres quien me provee, tú me has dado la vida, tú me has dado el ganarme la vida, el raciocinio, la idea para el negocio, las fuerzas físicas para hacer algo, el intelecto para mantener la capacidad de estudiar y ahora aprovechar la profesión que he podido lograr, el oficio que hago, las energías físicas, me ha regalado el día. Eso es estar consciente y adorar al Señor.
Y la ofrenda, inclusive la económica, significa eso, el fruto de todo esto. Señor, tú me lo has dado y quiero traerte algo delante de ti. Eso es lo que estaban haciendo. Y acá el Señor te muestra y me muestra a mí que el enojo, el odio, afecta nuestra relación con Él. Ahí puedes buscar más adelante en Isaías 1:11, verso también 16 y 17, o Jeremías 7, del 9 al 10. La verdadera adoración queda fortalecida por la buena relación de quienes llegan a adorar. Yo no puedo venir a adorar por el cariño que lo tengo. Voy a mencionar a Alonso. Hemos tenido una discusión y me vengo a pararme acá como si nada pasara. ¿No? Ni bien llegó, tenía que lo esperado. Alonso, ¿viene o no? ¿Cómo es? Porque si no viene, yo te digo ahorita que tenemos que poner cuenta, no me puedo poner delante. ¿Se dan cuenta? Y ha ocurrido en su momento con el cariño que te tengo. Y al toque nos hemos llamado, gracias a Dios no nos hemos ofendido, hemos aclarado al instante. Hermano, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Tú quieres poner en juego tu comunión con el Señor? Pues está poniendo en juego cuando pones la comunión con tus hermanos. Y siempre espera lo mejor, sí. Pero si hay algo que te estorba, ahora estamos hasta un WhatsApp para atender primero. Después una llamada y también tomate un café. Termina con un buen abrazo porque eres hijo del mismo Padre. Y eso hay que comenzarlo en nuestro núcleo familiar, lo que llamamos la familia nuclear, la familia de Cristo. Tu familia extendida que también lo ves de vez en cuando, también no puede haber. Pero han visto, hermanos, porque todos tenemos familia, ¿verdad? ¿Cómo se ha metido eso alrededor de los años y se ha vuelto una costumbre? Ah, no, yo no me hablo con tal hermano. Yo con tal. Uy, de que me hizo esto, de que me hizo que... O estoy mintiendo. Solo me ha pasado a mí. Y dice que estamos deteniendo la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios. Porque nadie puede presentarse delante del Señor como algunos erróneamente agarrando la Biblia dicen, Señor, acá dice, yo te exijo. Es como si tu niño, aquellos que están los niños acá, vienen y dijeran, papá, tú me tienes que dar propina. Porque yo te digo, porque tú dijiste que me ibas a cuidar y yo quiero. Eso hacemos algunos que dicen llamarse creyentes. Yo sí lo pongo en salmuera, en evaluación. Porque uno tiene que, cuando tú te acercas, sabes delante de quién estás. No sabremos a plenitud toda la revelación de Dios, pero si estamos una vez más delante de su palabra, conoceremos su carácter y veremos que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces no detengamos su gracia con el rencor. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 dice, Samuel dijo, ¿no? ¿Se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el que presta atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, le empezó a decir. ¿Se dan cuenta? El Señor no está pendiente. A veces nosotros creemos, cuando empezamos a congregar y tal vez en su momento, como nos va a pasar a nosotros, vamos a tener unos compromisos, vamos a aportar. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque si en su momento, en algún momento determinado, tú crees que si das una ofrenda, estás haciendo un favor a Dios, está con el aspecto equivocado. Pero si te estorba, el mejor sitio donde estés es en tu bolsillo. Pues no puedes acercarte al Señor con las manos sucias. Tú no te preocupes por más. Por eso hay que tener las cosas bien claras. Y la adoración al Señor, como ahora también cantamos, hay muchas maneras de adorar al Señor. La primera es estar a cuentas con Él. Y yo no creo que tú quieras vivir con una relación rota con el Señor. Así que acordémonos que odiar es asesinar. Y como tercer punto, si vamos a los versos 25 y 26, le he titulado Sin reconciliación no hay buena relación. Sin reconciliación no hay buena relación. Regresamos a nuestro texto en Mateo 5, 25 y 26, dice lo siguiente.
Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? De que tal vez está hablando de una deuda. Alguien tiene una deuda, le debía dinero a otro y le dice, oye, págame, no tengo lo que sea, no. Entra en un desacuerdo y no le quiere pagar. Dice, antes que llegues ante el juez y te acuse de que le debes, porque ¿qué ocurría ahí? Dice que va y el juez te mandaba al guardia, al policía, el policía te metía en la cárcel y ya no podías trabajar. Tenían que vender tus propiedades, tus cosas, lo que sea, o tu familia, tus amigos, hacer una chanchita, como decimos, para poder cancelar la deuda y salir. Dice que si no, no salías. Así le está diciendo aquí, de que hay que estar reconciliados. Y como ellos estaban muy pendientes, ¿qué tipo de reconciliación? El Señor le está diciendo en otras palabras, no solamente la que diriges a Dios en tu oración, sino la que tienes con tus hermanos. Por eso que digo, siempre cualquier pecado y cualquier solución a un pecado comienza con el Señor. Si tú tienes problemas con tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu hijo, tu compañero de trabajo, tu jefe, lo que sea, tu empleado, primero ora al Señor. Reconcíliate con él. Acuérdate que cualquier pecado comenzó delante de Dios. Entonces empiezas a resolverlo allí. Entonces tú vas delante del Señor y dices, Señor, sé que te he ofendido y te pido perdón. Trata conmigo. Pero ahora tengo otra noticia, Señor. Estoy tratando de representar. Señor, se me hace difícil ir a hablar. Señor, a ti te lo digo porque tú eres tan bueno. Pero si me responden mal, y si yo voy con corazón y me maltratan, dice, ¿puede pasar eso por tu cabeza o no? Nunca te ha pasado. Bueno, por la mía sí. Anda donde tu Señor. Anda donde tu Padre Celestial. Pídele consuelo, derrama tu corazón. Y Él va a tratar contigo. Comienza a solucionar, no a agravar. Y Él tratará contigo y vas a venir, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. He estado delante de Dios y creo que te he ofendido. ¿Cuándo? Porque algunos ni se acuerdan. Uno está todo remordiéndose, el otro nada. Así. O al revés. Tú me has ofendido. Una vez yo fui donde mis padres y le dije algo. Pues no podía estar con eso y me dijeron, no, hijito, nunca hemos hecho eso. Nunca. Yo le dije al final, pues no quiero dar detalles, queda grabado. Se lo puedo contar personalmente, pero al final le dije, papá, es que yo necesitaba quitarme este peso de encima. Y yo he tenido esta sensación, esta percepción, y yo creo que ha sido así, pero si usted dice que no, no te preocupes. Yo he estado delante del Señor y el Señor me ha mostrado que no puedo andar con esto. En este caso era como un favoritismo, ¿no? Entonces yo creí que estaba así. Todos los hijos creemos que no somos. Todos los hijos dicen, al otro lo quieren más. ¿Cuándo me adoptaron? ¿Dónde me recogieron? Todavía el hermano dice, te recogimos un tachito. Se pasa. Un tachito en la puerta, dejaron un tachito, ahí estabas tú. Pero te queremos, le dice. Se pasa. Entonces, yo agarré y dije, pero tenía que estar tranquilo. Y era como que si me sacaran una mochila ahí de plomo de la espalda. Tal vez tengas que reconciliarte con alguien, hermano. Oye, pero yo tenía el mismo problema con mis padres, pero ya partieron. Bueno, anda delante del Señor. Deja tu mochila ahí, que Él es el quien te la va a quitar. Dice, deja tu yugo, deja tu carga, lleva la mía que es fácil. Que es, sométete a mi palabra, porque tú no lo vas a poder hacer. Yo llevé esto en la cruz, soporté esto en la cruz, y yo te tengo la solución. Yo soy tu solución. Yo la voy a llevar por ti. Tenemos que ir y dejarle nuestras cargas, hermanos. Así es, el Señor enfatiza aquí la urgencia en estos versículos, que antes que sea demasiado tarde, el momento de reconciliación y el momento de salvación es hoy. No es que tal vez mañana tu Señor está tocando mi corazón, que soy pecador y que Cristo ha muerto por mí. Mañana me acordaré.
mañana. Y si no hay mañana para ti o para nadie. Mira, está fuerte lo que se está predicando, este pasaje, reconciliarme, lo tengo que pensar. Sí, piénsalo rápido. Tengo que hablar con Dios. Ahora cuando ores, ya empieza, a la hora que alabes al Señor, ya empieza a hablar. Ya puedes ir diciéndole al Señor, tal vez te vino la persona. Si es que es así, no te estoy obligando a nada, solo Dios sabe. Él es el que ve los corazones, que quede claro. Solamente expongo la palabra. Y dice acá, no permitamos que el enojo se convierta en amargura, porque el enojo es la raíz del asesinato. Que el enojo se convierta en amargura, después en odio, y que al final nos separe las personas, comenzando con nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros de trabajo, con todos los hombres. Porque acuérdate que odiar es asesinar. Concluyendo, hermano, este es un asunto muy serio. Muy serio. Vamos a Mateo 22, 36, un poquito más adelante ahí, en el mismo libro, cuando le preguntan al Señor, 22 del 36 al 40, creo que es la misma palabra, le querían hacer caer al Señor. Los fariseos le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, él no le dijo, todos los mandamientos son iguales. Él le dijo lo siguiente, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, en el verso 29 dice, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que este es un pasaje clave para entender muchas cosas. Podemos concluir que somos culpables de asesinato ante Dios, que conoce nuestro corazón. Si la pregunta fue al inicio, ¿quién es el asesino? Acá está este. Así vamos, pistolita, acá llega. Entonces, en este pasaje el Señor Jesús nos muestra que estamos condenados porque si nosotros hemos tenido rencor, odio, hemos ofendido a Dios, y nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y le hemos fallado, hemos faltado a ese mandamiento. Y dice que el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a la hora que estoy con enojo, con rencor, con odio, ¿estoy amando? Creo que es al revés. Estoy en el sentido opuesto. Estoy desamando, estoy odiando. Entonces este pasaje nos hace entender de una manera muy clara que esto ocurre con todos los mandamientos. Ofendes a Dios, faltas al primer mandamiento, ofendes a tu prójimo, pecas contra él, contra Dios y contra los hombres, y ofendes el segundo gran mandamiento. Y dice que esa es ahí la raíz de toda la ley y los profetas. O sea, has abolido todo el Antiguo Testamento que era hasta ese momento. Entonces somos culpables. Esa es nuestra realidad. Si no conoces la salvación de Dios, pues la paga del pecado, culpable pecado, es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios sigue llamando a todos aquellos que ha preparado ante la fundación del mundo. Y si en tu mente, en tu corazón, sabes que el Señor te está llamando, ya sea que estés presente acá o que un día se ve esta grabación, ponte a cuentas con tu Dios. Ve con tus pecados, tu lista de pecados. Este es el que te acuerdas, el que se menciona ahora en este mensaje. De Señor, me presento delante de ti como asesino que soy. Porque ese es como tú ves las cosas. Y tú no vas a juzgar con la ley que yo he inventado, creo, o lo que los fariseos y escribas decían que se hacía. Sino como tú siempre dijiste, que tú ves los corazones. Y tu ley está hecha para expulgar mi corazón y para mostrar mi realidad espiritual y que todos hemos caído. Así que si estamos en condición, ven al Señor y le Señor, yo traigo acá la lista de mis pecados, me arrepiento y creo en que Cristo murió en la cruz
llevando mis pecados y con su sangre límpiame. Yo creo, me arrepiento y creo. Y si somos ya creyentes, retiremos el odio para poder adorar a Dios. Y también retiremos el odio para poder tener nosotros una buena relación con mi prójimo. No estorbemos con el rencor, que es la raíz, ni mi relación con Dios, ni mi relación con mi prójimo. Voy a terminar con una lectura, Romanos 12. Les animo que lleven, si están con sus Biblias acá, como es un pasaje más larguito. Romanos 12, del 14 al 21, y terminamos orando. Romanos 12, del 14 al 21. Y este es el primer ejemplo que el Señor práctico hace de la ley y cómo se aplicaba en su época y cómo se aplica a nosotros el día de hoy. Romanos 12, 14 dice, ¿cómo deben ser? Le dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma, le dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa. Estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Da a entender, no es que te voy a dar de comer y beber para hacerte un daño, sino yo hago lo mío, tú vas a estar delante del juicio del Señor. Y si estás en pecado, pues será lo que corresponda. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una vez la gente que escuchaba al Señor Jesús dijo, duras son estas palabras. Señor, cuando evaluamos nuestro corazón, que nos engaña muchas veces, a la luz de los reflectores de tu palabra, ha sido de una manera tan directa, tan clara, Señor. Realmente podemos decir que tus palabras también son duras, porque en nuestro corazón hemos pecado contra ti. Pero Señor, si hay alguien acá que no te conoce, pon convencimiento de pecado, pero también, si tu palabra es dura, pero Cristo la cumplió y Él se presentó a esa cruz para morir por cada uno de nosotros, para llamarnos a salvación. De tal manera, Señor, que todos aquellos que había escogido antes de la fundación del mundo, cuando sean llamados puedan responder al llamado de su Señor. Y Padre Santo, permite que nosotros seamos portadores de estas verdades, que no son las verdades de la sociedad, y que nuestro actuar, como dice acá en Romanos, Señor, sea un actuar que trastoque la mentalidad de la gente que nos rodea, comenzando en nuestra casa, y podamos, Señor, ser un motivo de cambio, que no nos sumemos a la maldad de este siglo, sino nos sumemos a que tu reino sea extendido, Señor. Padre Santo, de igual manera, nosotros que somos tus hijos, nos presentamos delante de ti para pedirte que queremos adorarte con corazones limpios, que comenzamos pidiéndote perdón si hay rencor, si hay odio, si hay palabras duras en nuestro corazón. Señor, nosotros no queremos ofenderte a ti, ni a la imagen tuya, ni tampoco a nuestro prójimo, Señor, porque queremos obedecerte, Señor. Tú pones en nuestro corazón, por eso estamos acá, Señor, para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a estar siempre delante de tu palabra. Pero, Señor, realmente es duro. Pero Dios, nuestro Señor Jesús vino para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Él vino para hacer aquello que nosotros nunca vamos a poder hacer. Y que unidos a Él, Señor, en la lectura de tu palabra, en oración y en comunión, daremos fruto. Guiado por tu Espíritu, Señor, que nos guíe,
a través de tu palabra. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a seguir reflexionando y ayúdanos a no confiar en nuestra propia opinión y que tu palabra bendita sea tratando con nosotros. Y Señor, gracias porque la podemos escuchar. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie, por favor.